¿Cómo te quedarías si te digo que el pan congelado engorda mucho menos que el pan normal, que el pan fresco? Suena increíble, ¿verdad? Pues en este vídeo te voy a explicar a qué es debido, por qué se produce este efecto, qué cambios químicos se van a producir en el pan congelado para que no solamente nos beneficiemos de no engordar, sino que además nos ayude a adelgazar. Es una cosa increíble que os vamos a explicar en este vídeo. Mirar, una pregunta muy tradicional de toda la vida es si el pan engorda. Y porque si tú analizas el pan, ya lo hemos hablado en varios vídeos, al final os pondremos un vídeo analizando todo lo que son calorías, composición del pan y demás, pues el pan en sí mismo no es que sea un alimento extremadamente calórico. Eso de que el pan engorda por tener muchas calorías, pues hombre, a no ser que te pegues un atracón de pan, lógicamente no es un producto de los más calóricos. Hay productos que tienen muchísima más energía que luego se transforma en grasa. Lo que ocurre con el pan, sobre todo con el pan fresco y sobre todo, por encima de todo, con el pan industrial, ese pan que te venden en bolsa, tipo pan de molde, etcétera, es que tiene alto índice glucémico. ¿Esto qué significa? Pues que significa que cuando tú comes el pan, este pan fresco y sobre todo, como digo, el pan de molde, que es el que más tiene este efecto, pues los hidratos de carbono que tiene en su composición son de muy fácil asimilación, pasan rapidísimamente a sangre, muy rápido, en muy poco tiempo, provocando un pico en sangre de azúcar, un pico de glucosa, que a su vez provoca un pico de insulina, porque la insulina es la hormona que coge el azúcar, coge la glucosa y la esconde, la mete dentro de células para que se transforme en grasa. Básicamente, porque no es bueno para el organismo, ya que es un tóxico, vuelvo a repetir, es un tóxico tener altos niveles de azúcar en sangre. Y ahora me diréis, ¿y la congelación qué hace? Pues básicamente se ha observado que el pan congelado tiene el mismo almidón que tenía anteriormente, pero transformado en un nuevo tipo de almidón. Es un almidón que se denomina almidón resistente. ¿Y en qué se caracteriza este almidón resistente? Pues básicamente en que su absorción a nivel intestinal es muchísimo más lenta. No genera esos picos tan elevados de glucosa. Por lo tanto, no genera esa producción masiva o excesiva de insulina, con lo cual la glucosa va pasando a sangre, se consume, pero no hay un sobreesfuerzo en meterla dentro de células donde básicamente se va a convertir en grasa, que es lo que verdaderamente engorda, lo que nos hace incrementar de volumen, etcétera. Con lo cual, un pan congelado por sí mismo pues tiene este efecto. ¿Cuánto efecto es? ¿Cuánto me va a adelgazar? ¿Qué efecto tiene a nivel de un régimen de adelgazamiento? Pues se ha observado lo siguiente, que un pan normal, un pan casero, el de toda la vida, el que compráis en la panadería, si lo congelas y luego lo descongelas, engorda casi un 31% menos. Pero ojo, si después de descongelarlo y antes de comerlo, encima lo tuestas, es decir, lo pasas por la tostadora, engorda un 39, casi un 40% menos. Este efecto, es decir, se incrementa muchísimo más. Además, con un efecto secundario tremendamente positivo, y es que el pan, después de descongelado y tostado, tiene, debido a esa gran cantidad de almidón resistente, lo que denominamos efecto prebiótico. ¿Qué es un prebiótico? Un prebiótico es una sustancia que lo que hace es favorecer el crecimiento a nivel de la microbiota intestinal de las bacterias positivas. Es como una comida específica de bacteria, ¿vale? Y este almidón es muy beneficioso para estas bacterias. Además, y muy interesante, este almidón resistente en el intestino fermenta produciendo unas sustancias conocidas con el nombre de ácidos grasos volátiles, que se ha demostrado que tienen un efecto a la hora de
favorecer la sensibilidad a la insulina. Es decir, que con menos insulina tengamos el mismo efecto que con grandes cantidades. Y esto es una manera muy efectiva de prevenir la diabetes. ¿Esto de congelar y descongelar el pan funciona con todos los panes igual? No, no tiene el mismo efecto. Lo ideal es con un pan integral, lo congeles, lo descongeles y lo tuestes. En segundo lugar, con un pan fresco, el pan de baguette o el pan de barra de todos los días. Ese pan se congela, se descongela, lo tuestas y te viene a adelgazar un 39, casi un 40%. Donde este efecto no se ha podido demostrar es en el pan de molde. Y tú me dirás, ¿por qué? Si no deja de ser pan también. Sí, es pan, pero muy adicionado de azúcares, de una serie de grasas y de una serie de conservantes que hacen que este efecto natural se pierda. Con lo cual, y como resumen, ¿tú quieres comer pan en una dieta de adelgazamiento? Pues la recomendación general es que olvídate del pan de molde, búscate el pan de toda la vida, lo metes al congelador, lo descongelas cortado en rebanadas y lo pasas por la tostadora. Te va a engordar prácticamente la mitad y hará además que baje tu producción de insulina, con lo cual el resto de alimentos que vayas a comer con esa comida te van a engordar menos. Punto pelota, es muy sencillo. Menos insulina, menos capacidad de meter la glucosa dentro de células y por lo tanto tú te beneficias con una ayuda inestimable, que es perder peso. Todo esto, lógicamente, como entenderéis, dentro de unos límites, dentro de una lógica. No quiere decir que ahora os peguéis un atracón de pan, ¿entendéis? Pero no está de más, no es ninguna barbaridad incluir pues un par de piezas de un par de rebanadas o tres todos los días en cualquier régimen de adelgazamiento, siempre y cuando tengáis esta precaución y lógicamente no abusando del resto de alimentos, es decir, mantener una dieta medianamente lógica, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.